Hola, hoy vamos a hablar del pincel de abanico. El pincel de abanico, llamado así por, claro está, su forma en abanico. Es un pincel que mucha gente no conoce y mucha gente está encantada con él y lo usa muchísimo. Un poco de historia del pincel de abanico. Yo no os puedo hablar de fechas, pero sí sé para qué se inventó. El pincel de abanico hoy se usa para muchas cosas, sobre todo para trabajar hierba, como hemos hecho aquí, o para árboles o aquellas montañas lejanas donde las copas de los árboles están iluminadas. Eso se hace con el pincel de abanico. Se coge el color más claro del árbol con toda la forma del abanico y se da dando sobre la montaña esta lejana y da esa sensación que habremos visto en muchos cuadros. Pero bueno, ¿para qué se inventó el pincel de abanico? Vale, vamos a humedecer un poco y vamos allá. El pincel de abanico se inventó para degradar, para hacer degradados en la pintura, de esta manera. Vale, así se consiguen degradados. En este caso hay rayitas porque el pincel es un pincel viejo. Cuando se hacen viejos se suelen separar las cerdas, lo cual a veces es muy interesante para otro tipo de trabajo, como por ejemplo hacer hierbas y estas cosas. Pero bueno, el pincel de abanico se inventó para esto. Si nos fijamos, hemos hecho así y no así. Ahora os explicaré por qué. Bueno, es fácil de deducir. Una cosa que vi hace tiempo en cuadros del Greco y me daba la sensación de que estaba usando pinceles de abanico. Bueno, yo no lo conocía al Greco, quiero decir, viendo sus cuadros, ¿eh? Y me daba la sensación de que hacía esto. Esto. Y lo hacía en ropajes, en pinturas muy sueltas, porque el Greco era tremendamente suelto para la edad que, para la época en la que pintaba. Bueno, dicho esto, ¿por qué hay que hacer así y no así? Pues ahora veremos. Porque así no hacemos ningún degradado, unificamos todo el color. Por tanto, siempre hay que hacerlo de esta manera. Si está pintado hacia allá, pues así, si está o al revés, o de arriba para abajo, pero nunca hacer esto. Vale, ya sabemos para qué se inventó y vamos a ver otras utilidades. Una bastante interesante es hacer fundidos en cielos y cosas de estas. Aquí tenemos uno bastante vasto y vamos a fundir un poco. De esta manera conseguimos unos fundidos entre las nubes y el cielo. Así es, realmente muy simple y muy efectivo. Otra cosa muy interesante, como hemos visto antes, que el pincel se queda muy separado. ¿Vale? Pues una cosa muy interesante es, por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es un reflejo. Supongamos que esto es agua y vamos a hacer un reflejo.
No sé si habré cargado bien de pintura. Si no me sale bien el primer intento, lo haré el segundo. Sí, queda bastante bien. Esto sería una especie de reflejo de cualquier cosa, alguna planta, y da sensación de que el agua está en movimiento. También es importante decir que hay que ir con atención a la postura con la que cogemos el pincel. Puede ser más así o más levantado, entonces la cosa cambiaría. Más acostado y más levantado. Es más acostado, es un efecto completamente distinto. También se puede hacer arrastrando de esta manera. Vale, una cosa más curiosa es la que vamos a ver ahora. Vamos a necesitar que el pincel esté con mucho diluyente, que la pintura tenga mucho diluyente, y nos vamos a enguarrar un poco más y vamos a hacer que esta roca, sacarle efectos, escupiendo pintura con el pincel. Vamos a ponerle una plantilla, vamos a poner esto aquí, para no manchar demasiado y a ver qué ocurre. Me parece que vamos a manchar algo, pero bueno, luego se podría rectificar. En caso de que se trate de un cuadro importante, se puede rectificar. Vale, voy a quitar la plantilla. Dada su forma, hacer así es bastante más fácil que con un pincel normal, que es más grueso y no nos permite hacer el efecto de salpicado con esta facilidad. Estas salpicaduras, si la pintura está fresca, es fácil de quitar las que sobren. ¿Vale? Esto sería otro efecto interesante. Tenemos otro pincel que es de abanico y más duro. Podemos incluso arrastrar estos salpicados, difuminarlos un poco, que queden más en un sitio que en otro, en fin, es un efecto muy interesante. Y ahora, para finalizar, vamos a ver el efecto más usado en la pintura, que es el de la iluminación de los árboles, de las copas de los árboles. Como os he dicho antes, tanto en el fondo de las montañas como en un árbol cercano. Vamos a ver. Hacemos con tonos medios, donde creemos que está más o menos iluminado. En este caso, la luz vendría de la izquierda, pues estaría aquí. Es dar pequeños golpecitos y la forma del abanico nos ayuda. En este caso es un pincel un poco grande. No quiero hacerlo con este porque este está bastante estropeado. De todas formas, vamos a hacerlo un poco, a ver qué ocurre, pero yo creo que no dará buen resultado. A ver. Bueno, está queda bastante bien. No solamente se trata de dar golpes así, dejarlo así, sino que también podemos mover el pincel. De esta manera. Moverlo un poco. Así incluso yo creo que nos puede quedar bastante mejor. Hemos visto que el árbol este ha cambiado bastante y da esa sensación de redondez que tiene el árbol, que tiene la copa de este árbol.
Una cosa sí me gustaría decir es que no habría que abusar demasiado del pincel este. Eh, Hay gente que todos los árboles los hace con este pincel y al final siempre es el mismo efecto. Todos los árboles parecen iguales y la pintura al final no queda como muy artística, queda como diría yo, como las que se vendían hace 50 años en las tiendas de muebles. Una, una pintura en fin, muy chunga. Todos los árboles iguales, tal, los árboles no hay dos iguales. Entonces yo creo que esto es una herramienta que hay que usar cuando veamos oportuno hacerlo. Por ejemplo, ostras, en esta roca le daría unos salpicaditos y quedaría muy bien. Vale, pues hazlo en esta roca. Pero no lo hagas en todas las rocas de todos tus cuadros. O para hacer la copa de este árbol metal, vale, vale, hazlo en este otro, pero no lo hagas en todos los cuadros porque al final es monótono y queda muy feo. Y ya al final vamos a hacer también un poco la hierba con el pincel, así con las, como hemos dicho antes, bastante separado. Vamos a ver qué ocurre. Hay que seguir siempre la misma dirección porque si hacemos así ya está, no es normal. Si el viento viene de un sitio, pues esto sirve para que dar sensación de que la hierba se mueve, de que está viva. Y es interesante combinar claros y también tonos oscuros, no hacerlo todo con el mismo. Ahora voy a aplicar oscuro. Luego sobre este oscuro podemos aplicar un claro más claro todavía que el de antes. Esto lo estoy haciendo todo en directo con la pintura muy tierna. Cuando la pintura de abajo estuviese un poco más seca, funcionaría bastante mejor. Pero no podemos esperar varios días porque a mí me gusta hacer los vídeos en directo. Bien, pues ya está todo. En resumen, son pinceles de abanico, llamados así por su forma. Su uso primordial para el que se inventaron era hacer degradados. Y luego la gente, los artistas, fueron descubriendo otras cosas como que era muy interesante para hacer hierbas, salpicados, reflejos, graduaciones en los cielos, etc. Es un pincel realmente muy útil y como os digo, no hay que abusar porque al final quedaría muy monótono. Hay que usarlo como cualquier otro pincel, en el momento en que haga falta. O como si estás pintando un cuadro y de repente necesitas esto y en otro momento necesitas una espátula y darle con la espátula. O en otro momento necesitas coger una cuchilla y hacer un rascado. Pues haces un rascado. Que no pasa nada. O sea, esto es lo que hay que hacer. Usar cada herramienta en cada momento. Y no abusar de ella, porque lo que sí veo mucho, como os digo, es mucho abuso de este pincel. Entonces, tenerlo es muy interesante y usarlo cuando haga falta. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.